Buenas, somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca de las generalidades del Partido Conservador. Vamos a hacerlo a través de unos interrogantes con la ayuda de las imágenes que estamos proyectando en este momento. Iniciamos con cuándo se creó el conservatismo colombiano. En 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como republicanos moderados. No existía un programa, pero se les refutaba como creyentes católicos. Partidarios de la autoridad y el orden, ya en 1840 se inicia una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidarios. En 1843 se aprobó la Constitución que sentó las bases de la República Unitaria, con un gobierno central fuerte y ya con unas bases mucho más sólidas en cuanto a la estabilidad. En la segunda interrogante tenemos, ¿fue Bolívar el fundador del Partido Conservador? En muchos temas el Libertador fue inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables que apliquen estrictamente la Constitución, la necesidad de fortalecer a los municipios y a la descentralización al poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador. Por ejemplo, en la defensa del orden jurídico y en la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía de pronto las ideas liberales de don Florentino González, tampoco por las de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue orientando a la creación del Partido Liberal. El siguiente interrogante tenemos, ¿quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existían movimientos políticos que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento donde denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico de la civilización. Más que un programa, realmente lo que ellos concebieron fue el verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo. A continuación, Buenas tardes, vamos a ver los valores y principios del Partido Conservador. Además de ciertas ideas geniales o filosóficas, el conservatismo defiende unos valores que considera indispensables para la estabilidad social, el continuo proceso de la nación y la realización del individuo como persona. De los valores que se pueden destacar del Partido Conservador podemos encontrar, primero, la libertad y los derechos fundamentales. Segundo, la estabilidad, el orden y la autoridad. Tercero, la justicia social y la solidaridad. Cuarto, el desarrollo y el crecimiento de la economía. Y quinto, la virtud personal. Dentro de los principios que más se destacan en el Partido Conservador podemos encontrar, primero, Dios es el centro del universo. Segundo, un orden natural y una ley natural de la humanidad. Tercero, la persona humana tiene dignidad y debe respetarse. Cuarto, existe una moral universal y unos valores éticos culturales. Quinto, la razón humana tiene límites. Sexto, el hombre es libre de hacer bien o el mal. Séptimo, los grandes maestros son la civilización, la cultura y la tradición. Octavo, la estabilidad social requiere autoridad y legalidad. Noveno, la propiedad privada es un derecho natural y cumple una función social. Décimo, la equidad y la justicia social reflejan la solidaridad y el amor cristiano. Décimo primero, la autonomía local y la desconcentración del poder son importantes para preservar el orden y la tradición. Buen día, compañeros. Mi nombre es María Fernanda Cárdenas y hoy les vengo a hablar sobre los principales personajes del Partido Conservador. En el primer lugar encontramos al señor José Eusebio Caro. Él es nacido en Ocaña en 1817 y falleció en Santa Marta en 1853. Él fue un escritor y político colombiano, considerado el mayor poeta del primer romanticismo nacional. Se desempeñó con éxito en el ámbito de la política. Entonces él fue parlamentario, también administrador de Hacienda
República, director del Crédito Nacional, ministro de Hacienda y sentó con Mariano Ospina las bases del incipiente Partido Conservador. En segundo puesto, encontramos al señor Mariano Ospina Rodríguez. Él fue nacido en Huasca en 1805, falleció en Medellín en 1885. Bueno, él fue un político colombiano y presidente de la República entre 1857 y 1861. Mariano Ospina participó en 1828 en la conjura contra Simón Bolívar, cuyo fracaso le obligó a huir de Antioquia. Posteriormente, ocupó los cargos de secretario de Interior y de Relaciones Internacionales en 1841 en el gobierno de Hernán y fundó el Partido Conservador en 1848. En tercer lugar, encontramos al señor Mariano Ospina Pérez. Él es nacido en Medellín en 1891 y falleció en Bogotá en 1976. Él fue un político colombiano que fue presidente en los años 1946 a 1950. Fue sobrino del expresidente Pedro Nel Ospina y nieto también del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Bueno, él estudió ingeniería de minas en Medellín y obtuvo un título de magíster en la Universidad de Luisiana. En 1946, el Partido Conservador eligió a Mariano Ospina Pérez como candidato y ante la división que tenía el Partido Liberal, salió elegido presidente de Colombia para los años 1946 a 1950. También encontramos al señor Laureano Gómez. Él es nacido en Bogotá en 1889 y falleció en 1965. Él fue político y periodista colombiano. Fue presidente de la República entre 1950 y 1951. También fue un caudillo conservador. Fue un hombre en el cual tuvo muchas polémicas en la historia de Colombia. Conocido como con los apodos como el hombre tempestad, el monstruo, el basílico. Fue ferviente seguidor de la escuela neotomista. Se graduó como ingeniero civil en 1909. También fundó el diario La Unidad, que era de tendencia católica y conservadora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Castro Sánchez. Siguiendo con la dinámica de hablar sobre las generalidades de un partido político colombiano, me permito compartirles los 4 últimos principales personajes conservadores, empezando por el señor Gilberto Alzate Avendaño. Fue un fuerte conservador de tendencia derechista, ¿sí? Esta persona se lanzó al ruedo político con tan solo 20 años, cuando un grupo de jóvenes quisieron darle una nueva fe a este partido político colombiano. Sin embargo, las disputas con el ex jefe de ese partido en ese entonces, el señor Laureano Gómez, lo hicieron renunciar. Así pues, Gilberto Alzate Avendaño en 1936 fundó y dirigió el movimiento Acción Nacionalista Popular, ¿sí?, en compañía de los personajes Silvio Villegas, Fernando Londoño, Joaquín Estrada Monsalve y Abel y Rafael Naranjo Villegas, ¿sí? Seguido de este personaje encontramos al señor Álvaro Gómez Hurtado, ¿sí? Álvaro Gómez Hurtado fue el hijo del señor Laureano Gómez, ¿sí? Entonces, su tendencia conservadora estuvo ligada también por temas familiares, ¿sí? En su vida política, la de su padre él fue parlamentario, jefe natural del Partido Conservador y presidente en 1950. Sin embargo, respecto de Álvaro Gómez, sus inicios en la política se dieron en Alemania, al lugar que tuvo que exiliarse por la dictadura militar de Rojas Pinilla, y allí en Alemania, entonces, con un grupo de juventudes alemanas, hizo activismo al favor del candidato de centro Mariscal Hildegard, mostrándose en contra del movimiento de Hitler y el movimiento nazi, ¿sí?
Seguido de ello, entonces vamos a hablar ahora de Misael Pastrana Borrero, ¿sí? Este señor fue político colombiano, presidente entre 1970 y 1974, ¿sí? Fue proclamado el candidato a la presidencia el 5 de noviembre de 1969, ¿sí? Su designación provocó la disidencia de los otros dos candidatos en ese momento, Evaristo Sourdis y Belisario Betancur, ¿sí? Activo colaborador del periódico ospinista conservador La República, y fue permanentemente oposición al otro diario conservador denominado El Siglo, el cual pues era perteneciente a la familia de Laureano Gómez. Nuestro último principal personaje conservador es el hijo del anterior, es Andrés Pastrana, ¿sí? Este fue presidente de Colombia desde 1998 hasta el 2002. Cabe destacar que su ideología es una ideología conservadora, ¿sí? Otro aspecto a destacar fue que fue candidato presidencial en 1994, cuando perdió contra Ernesto Samper, ¿sí? Y a quien acusó de que su propaganda electoral, su campaña electoral fue financiada por dineros de narcotráfico, más específicamente del cartel de Cali. También hubo dudas sobre su campaña electoral, sobre fraude en su campaña electoral. Sin embargo, este personaje se amplió del espectro político y no fue hasta 1998 cuando reapareció y eh, ganó las elecciones presidenciales para el periodo presidencial 1998-2002, terminando así con 21 años, con 12 años de un gobierno liberal en Colombia, ¿sí? También actualmente el Partido Conservador, en la participación del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, participa de la siguiente manera, ¿sí? Entonces tiene 15 senadores y tiene 25 representantes a la Cámara. Esa es su participación en el Congreso. Muchas gracias.